Veo que están poniendo sus nombres y sus números de documento para la asistencia. Voy a ir abriendo mientras la charla. Bueno, mi nombre es Maxi Franco, soy anestesiólogo, eh, trabajo en el Hospital de Niños, Hospital de Clínica. Eh, la clase que vamos a ver hoy es la clase de anestesia regional central. Este, lo que les voy a pedir es que si llegan a tener alguna duda, si la quieren apuntar y la resolvemos al final, salvo que sea algo muy puntual del momento o yo les pregunte y lo hacemos en ese momento la consulta, ¿sí? Bueno, perfecto. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se escucha bien? ¿Alguien que me... Sí, sí, todo bien. Sí, se ve. Buenísimo, perfecto. Vamos a comenzar entonces, ¿sí? La clase esta que les dije. Y bueno, lo primero es definir a qué llamamos, ¿no? Anestesia regional central. Entonces, desglosando un poco el título para poder entenderlo, llamamos anestesia regional, ¿sí? Aquella pérdida temporal de las percepciones nerviosas en alguna parte específica del cuerpo, ¿sí? Esto a diferencia de cuando hablamos de anestesia general, que generalmente son drogas que actúan en muchos lugares, ¿sí? Se genera un estado de anestesia total. ¿Mm? Y se llama central justamente porque esta anestesia regional se logra a partir de aplicar una o más drogas de forma directa o indirecta sobre la médula espinal, ¿sí? Y sabemos que la médula espinal forma parte del sistema nervioso central. ¿A qué se llama sistema nervioso central? Llamamos en el sistema nervioso central a todo lo que comprende intracraneal, ¿sí? Que sería el cerebro, el tronco del encéfalo, y la médula espinal, que es la continuación del tronco del encéfalo hacia caudal, ¿sí? Hacia abajo. Este, y vamos a ver que hay muchas cosas que seguramente ustedes ya las vieron, que ya las saben, que ya han tenido experiencia en los hospitales donde están formándose. Eh, Así que es un tema que seguramente ya lo tocan muy de cerca, ¿sí? Algunas cosas tal vez para recordar, ¿sí? Que son importantes tener en cuenta en este tema. En un primer momento lo que vamos a ver es el tema de la médula, ¿sí? De la médula espinal y cómo es la anatomía que rodea a esta estructura importante que vamos a ver hoy. ¿Mm? En esta imagen, fíjense, es una imagen esquemática de cómo está constituida la columna vertebral y la médula que se encuentra por dentro. ¿Mm? Recordamos que hay cuatro tipos de vértebras. Tenemos las vértebras cervicales, que son las que ustedes van a leer como C1, C2, C3, ¿sí? Luego están las torácicas, representadas con la letra T, las lumbares, con la letra L, y las sacras, ¿sí? Con la letra S, que generalmente conforman, ¿sí? un bloque, porque las vértebras están fusionadas, ¿sí? Entre 4 y 5 vértebras que se encuentran fusionadas, en lo que se conoce como hueso sacro. Y fíjense que por dentro, ¿sí? En el canal que hay por dentro de las vértebras, que se llama canal medular, se encuentra esta estructura que estamos mencionando, que es la médula espinal. Fíjense que la médula no ocupa todo el largo de este canal, sino que en el adulto, ¿sí? Termina aproximadamente en L1, L2, ¿sí? ¿Y esto por qué es importante? Porque si el anestesiólogo introduce la aguja por arriba de este nivel, hay más riesgo de lesión directa de la médula con la aguja, ¿sí? Por eso van a ver, dentro de las técnicas que vamos a ver, que son principalmente la anestesia raquídea
la peridural y el bloqueo caudal, la que llega más cercano y vuelca al anestésico directamente sobre la médula espinal es esta técnica que mencioné primero, que es la anestesia raquídea, ¿sí? O medular. Y es importante que la punción en esta técnica ocurra por debajo del nivel donde termina la médula, si no, como les mencioné, hay riesgo de lesión directa por punción de la médula, ¿sí? Y cada uno, digamos, de cada uno de estos segmentos, fíjense, estas líneas celestes vienen a representar los nervios, ¿sí? Son los distintos nervios que se van a ir desprendiendo de la médula para formar los distintos plexos, ¿sí? Que eso ya entra en otro tema, ¿sí? Desde ahí hacia periférico, que es justamente la anestesia regional periférica, ¿sí? Que son toda la batería de bloqueos periféricos que ocurren en estos plexos o nervios formados a partir de estas ramificaciones de la médula, ¿sí? Pero lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Son principalmente estas técnicas que les mencioné. Algunas cuestiones que tenemos que recordar de la anatomía, ¿sí? No específicamente tal vez de la médula, pero sí de todo lo que rodea a la médula. Como decíamos, la médula transcurre a partir de este canal medular, ¿sí? Y está rodeado por varias estructuras. Primero, la médula está embebida en el mismo líquido que está embebido el sistema nervioso central más cefálico, es decir, el cerebro y el tronco del encéfalo. ¿Sí? Ese líquido es el líquido cefalorraquídeo o LCR. Este líquido embebe, nutre, protege a todas esas estructuras que forman parte del sistema nervioso central y por fuera, ¿sí? Existen unas membranas, ¿sí? Que van a ejercer también función de protección y de intercambio, ¿sí? Entre el LSR y lo que se encuentra por fuera. Estas membranas son, como dice acá en la imagen, la dura madre, ¿sí? Principalmente. Eh, por fuera de la dura madre hay un espacio extradural o peridural, ¿sí? Que este espacio está compuesto por grasa, como ven acá, grasa epidural, y plexos venosos. O sea, es un espacio virtual, se le dice virtual porque es un espacio que en realidad está ocupado, ¿sí? Por grasa y por un plexo venoso. Y ya yéndonos más hacia afuera, existe un ligamento, ¿sí? Que está cubriendo este espacio peridural que se llama ligamento amarillo. Así que es un ligamento bastante grueso, como pueden ver, eh, que va a tener una característica principal, vamos a ver más adelante, en la técnica de estos bloqueos. Por fuera de este ligamento amarillo hay otro ligamento, ¿sí? Que se llama ligamento interespinoso, que es esto que ven acá de celeste. Justamente se llama así porque une las distintas apófisis espinosas de las vértebras y por fuera, más ya cercano al plano del tejido celular subcutáneo y la piel, el ligamento supraespinoso, ¿sí? Porque está por sobre o por fuera de las apófisis espinosas. ¿Mm? A su vez, la vértebra, ¿sí? Tiene un cuerpo, que es esta parte que vemos acá, estas apófisis espinosas que van hacia atrás y a cada lado apófisis transversas, que son estructuras que nosotros tenemos en cuenta al momento de realizar la técnica de bloqueo, porque son reparos anatómicos que nos orientan en cómo está la columna y dónde podemos localizar el espacio para poder llegar hacia la médula y volcar el anestésico, ¿sí? A veces las columnas no tienen una alineación adecuada, ¿sí? Pueden estar las vértebras también rotadas. Entonces son todas estructuras que hay que conocer para una correcta identificación del espacio y una correcta anestesia, ¿sí? En esta otra imagen lo que vemos es un corte, eh, digamos, sagital, ¿sí? Horizontal, digamos, para que entiendan. Lo que vemos acá en amarillo es la médula. Lo que vemos en amarillo hacia ambos lados
son las raíces, ¿sí? Una raíz dorsal, es decir, posterior, y una raíz ventral o anterior, que luego se unifican y forman el nervio, ¿sí? Que sale. Son raíces que forman luego el nervio. Estos nervios, ¿sí? Tienen un componente sensitivo, un componente motor y un componente autonómico, ¿sí? Cuando realizamos un bloqueo a nivel de una estructura como puede ser la médula, vamos a ver que bloqueamos los tres, o bloqueamos los tres componentes nerviosos. ¿Mm? Si bien lo que estamos buscando principalmente es el bloqueo sensitivo, también se acompaña con bloqueo motor y con bloqueo autonómico, ¿sí? Este componente autonómico corresponde a lo que se conoce como sistema nervioso autónomo, ¿sí? Que regula todas las funciones eh, que son necesarias para la vida, ¿sí? Tanto del sistema simpático como parasimpático, ¿sí? Hasta acá, hasta esto que mencionamos, ¿venimos bien? ¿Hay alguna duda? No, Sí, profe, venimos de bien. momento todo bien. Perfecto, perfecto. Y fíjense acá, está como en un zoom, ¿no? Lo mismo que veníamos hablando. La médula espinal cubierta por estas membranas que se denominan meninges, ¿sí? Que un poco más desarrolladas serían la pía madre, que es la que está más pegada, la aracnoides y la dura madre, ¿sí? Son tres membranas que, que lo que hacen es cumplir una función de protección y de intercambio. ¿Mm? Y fíjense acá, detrás del aracnoides y antes de la pía madre, hay un espacio, ¿sí? Que se llama justamente espacio subaracnoideo, porque está debajo del aracnoides, ¿sí? Por arriba del aracnoides, ¿sí? Teníamos el espacio subdural, que está justamente entre el aracnoides y la dura madre, ¿sí? Estos espacios son importantes, ¿m? Porque en el espacio subaracnoideo lo que la técnica que se va a realizar es la anestesia subaracnoidea o raquidia o medular. Ahora vamos a ver los distintos sinónimos que tiene. Y en el espacio que está por fuera de la dura madre es el espacio epidural, ¿sí? Que es este espacio virtual que dijimos que está compuesto por grasa y vasos venosos, ¿sí? Y por fuera el ligamento amarillo. Bien, entonces una vez habiendo mencionado las estructuras, tenemos que entender o repasar un poquito cómo es que ocurre esta percepción nuestra de un estímulo doloroso. Entonces, lo que tenemos acá es la vía nerviosa del dolor, ¿sí? ¿Esto cómo arranca? Arranca con un estímulo justamente doloroso que se ejerce sobre alguna superficie del cuerpo, en este caso la piel, donde hay diversos receptores, ¿sí? Receptores nerviosos de acuerdo al estímulo. El estímulo, digamos, en los receptores que sensan el dolor se llaman nociceptores, ¿sí? Este estímulo sensado por el receptor es transmitido a través de un nervio sensitivo, ese componente sensitivo que decíamos que tienen los nervios, van hacia la médula espinal y a través de la médula sube esa señal, ¿sí? Por una vía justamente sensitiva hasta llegar a la corteza, que es la corteza es como el sinónimo de la conciencia. Cuando algo llega a la corteza es porque se hizo consciente y lo pudimos percibir. Entonces, toda esta secuencia, cuando se plasma en una llegada a la corteza, las personas lo percibimos y lo identificamos como algo que nos generó dolor, ¿sí? Así también puede ser un estímulo térmico, ¿sí? Un estímulo táctil, un estímulo vibratorio. Acá nos centramos un poco en lo que es el estímulo doloroso porque es lo que vamos a buscar bloquear con estas técnicas.
¿Y cómo bloqueamos? ¿Cómo buscamos bloquear? ¿Sí? Lo hacemos a través de drogas, ¿sí? Que denominamos anestésicos locales. Esto también ustedes ya lo habrán visto. Existen diversos tipos de anestésicos locales. No nos vamos a centrar en esta clase en los anestésicos en particular, ¿sí? Porque tienen clases de esto también. Eh, Aparte, vamos a centrarnos más en algunas otras cuestiones, pero básicamente, como para repasar, ¿qué hace el anestésico local? Los nervios, ustedes saben que están compuestos por una fibra nerviosa que está recubierta por mielina, ¿sí? La mielina es una sustancia eh, de tipo lipídica que lo que permite es aumentar la velocidad de la transmisión nerviosa, ¿sí? Fíjense en esta imagen que está a la izquierda. Este es el axón, es decir, la fibra nerviosa, que forman, gracias a la mielina, estos nódulos o nodos, ¿sí? Que se llaman nodos de Rambier, que lo que permiten es que cuando el estímulo ingresa al axón, puede hacer como un efecto de salto y pasar mucho más rápido y que la velocidad de esa transmisión aumente. El anestésico local lo que hace es bloquea canales de sodio que se encuentran, ¿sí? En estas membranas del nervio, impidiendo que se transmita el impulso. Entonces, fíjense en la imagen de la izquierda, tendríamos la inyección del anestésico local y cómo se bloquea esa transmisión nerviosa. Ese es el mecanismo de acción general de los anestésicos locales, ¿sí? Pues cada uno tendrá sus particularidades, sus dosis máximas, sus particulares de toxicidad, pero a grandes rasgos, este es el mecanismo de acción, ¿sí? ¿Cuáles son las características que tiene un bloqueo por anestésicos locales? Y estas son las características que tenemos que tener en cuenta. Primero, que es reversible. Y eso es lo que permite, digamos, llevar a cabo la técnica por un tiempo determinado, ¿sí? Esta reversibilidad va a depender de varias cuestiones, ¿sí? Puede depender de la dosis que usemos del anestésico, puede también depender de la edad. Sabemos que en los pacientes pediátricos el recambio de LSR es más rápido, entonces como ese recambio es más rápido, también es más rápido el recambio de la droga. Entonces, una droga que se encuentre en el líquido cefalorraquídeo en un pediátrico tal vez deba ser administrado eh, o para procedimientos cortos o con alguna otra técnica porque sabemos que ese recambio está acelerado y digamos, no es lo mismo la duración que en un paciente adulto. Dice que uno satura 98, 99. La saturación, me dice un dedo. Bueno, ¿Alguien tiene, a ver, ahí la voy a mutear si puedo? Listo. Perfecto, Safi. Bueno, la segunda característica, ¿sí? Es que es progresivo. Que es progresivo quiere decir que va a ir bloqueando los distintos componentes nerviosos en un orden determinado, ¿sí? ¿Y cuál es ese orden? El que les puse acá entre paréntesis. Primero, genera un bloqueo vegetativo, ¿sí? O autonómico, es lo mismo, principalmente del sistema nervioso simpático. Luego, genera un bloqueo sensitivo y termoalgésico, ¿sí? Quiere decir de toda la sensibilidad que corresponde a la temperatura y al dolor. Luego, un bloqueo sensitivo de presión y tacto. Y por último, un bloqueo motor, ¿sí? ¿Esto por qué es importante? Porque si ustedes ya han acompañado procedimientos en los que se realiza, por ejemplo, una anestesia raquídea, recordarán que el anestesiólogo hace el bloqueo y el paciente inmediatamente puede mover las piernas. Todavía no es totalmente inmediato, ¿no? Pero lo primero que empieza a sentir es como un calor. Siente un calor en las piernas, siente un cosquilleo, ¿sí? Todo eso empieza a ser manifestación, sobre todo el calor, empieza a ser una manifestación del bloqueo vegetativo, ¿sí? En segundo lugar, empieza a sentir estos hormigueos o que ya no puede mover muy bien las piernas, ¿sí? Ahí ya hay un bloqueo
más de las partes termoalgésicas y de presión y de tacto. Y por último, el paciente no va a poder mover las piernas. ¿Sí? Y algo importante es que la reversión, o sea, la partida, el abandono, el bloqueo, es al revés. Primero el paciente va a poder mover las piernas, seguimos para atrás, después va a sentir todavía como extrañas, como pesadas, a pesar de mover las piernas, y lo último que va a recuperar es la sensación de temperatura y lo vegetativo, ¿sí? Y esto es importante por dos cuestiones. Una, porque siempre tenemos que explicarles todo al paciente lo que vamos a hacer y en el momento, como el paciente está despierto, sobre todo el paciente adulto, está bueno ir acompañando eso, ir comentándole, vas a sentir un calor, vas a sentir un hormigueo en las piernas, todavía vas a poder moverlas, no te preocupes, ya va a tomar la anestesia, porque siempre hay una preocupación del paciente que es que no tome la anestesia. Entonces, contar esto, y a veces ustedes del rol de acompañar al anestesiólogo y acompañar al paciente, también a veces pueden tomar este rol de ir comentándole lo que le pasa o poder entenderlo para poder acompañarlo. ¿Mm? Eso por un lado. Y por otro, para cuando el paciente empieza a recuperarse, que ya no lo va a hacer en quirófano, probablemente lo haga en la sala, es importante explicarle que al principio se va a poder mover, pero va a sentir raras las piernas. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque a partir de que se puede mover y puede movilizar las piernas, tiene que tener cuidado, sobre todo pacientes mayores, de no perder el equilibrio, ¿sí? O de no perder la fuerza en las piernas, y no querer lanzarse a caminar, sino ser más bien cuidadoso porque esta reversión del bloqueo tiene esta secuencia, ¿sí? Y hay que también ser cuidadoso con estas cuestiones, ¿sí? Otra Pero característica es que, sí, te interrumpo con una cuestión. Nosotros nos hicieron, a mí en las prácticas me hicieron hacer una prueba a ver si estaba dormido. Después que está dormido y después que tenga inmovilidad motora, use ¿cómo se llama esto? Ay, no me sale el nombre. Algo metálico frío para comprobar que no lo sienta, ¿no? Pero me dijo que lo haga después. Ahora mi pregunta es, ¿siempre responde a este mismo orden? O sea, ¿todos los pacientes responden a este mismo orden? este es el orden. Puede haber una variabilidad porque todos somos distintos, pero a grandes rasgos, si vos estuvieras ahí evaluando, probablemente inmediatamente que se hace el bloqueo, capaz le apoyás algo frío, ¿sí? Y lo ideal con eso frío es, en un primer momento, hacerlo sentir en un lugar donde no tenga el bloqueo. Por ejemplo, el hombro, el brazo. Y preguntarle, ¿cómo lo sentí? ¿Frío o caliente? Entonces él Claro, te va a decir frío. Si vos inmediatamente se lo apoyás en la pierna y le decís, ¿cómo lo sentís? Capaz que te dice caliente o capaz que te dice ya no lo siento. Porque a veces tal vez la velocidad del bloqueo ya fue tal que ya avanzamos al bloqueo de la presión y el tacto. Capaz que ni siquiera siente que lo estás tocando. Y si vos quisieras evaluar, supongamos que vos lo apoyás en la pierna y te dice, lo siento caliente. E inmediatamente buscaras algo punzante, por ejemplo, una mosquito, y le pincharas la pierna, tal vez te dice, ah, me pinchó. Capaz que todavía no llegamos a bloquear el tema del tacto. Esta progresión es así. ¿Por qué? Porque es como están dispuestas las fibras dentro del nervio. Las fibras motoras son las más gruesas y las que están en el centro. Por fuera está todo lo que es sensitivo, de presión, de tacto, de temperatura y de dolor, y más por fuera está lo que es autonómico. Entonces, desde afuera, desde el nervio, hacia adentro, es cómo se va a bloquear. ¿Y cómo se va a recuperar? Lo mismo, se va a recuperar, o sea, se va a recuperar inverso, desde adentro hacia afuera. perfecto, gracias. De nada. Sí, está bueno esto que decís, Gustavo, porque van a ver que muchas veces se hace para probar justamente si el bloqueo tomó. ¿Mm? Y son distintas técnicas que se usan, pero que responden a distintos momentos. Pasa que son momentos de diferencia de segundos. Entonces tal vez uno quiere
evaluar la temperatura, pero ya el bloqueo ya progresó y ya ni siquiera, el paciente ni siquiera puede mover la pierna, tal vez. Claro, Entonces, como a mí me dijeron que tampoco que no le toque mucho la cara, por ejemplo, cuando estamos, digamos, quitándole quizás alguna humedad o algo, que también se puede despertar por el tacto, por el estímulo. ¿vos te referías que estaba dormido el paciente? No, 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 no. El ejemplo anterior fue cuando estamos durmiendo. Y ahora el ejemplo que doy ahora es cuando se está despertando. Ajá. Igualmente, pará porque no, yo pensé que vos me estabas diciendo como que se dormía, como que se anestesiaba el miembro, ¿no? Si el paciente está dormido, no vas a poder, o sea, no vas a tener respuesta de esta prueba que vos me decís de temperatura. Claro, Vos lo el ejemplo, al comienzo cuando hablaba, usted explicó bien, porque yo preguntaba en base a empezar a anestesiarlo. Ahora, lo que yo aclaro es justamente lo inverso, que cuando se está despertando, cuando hay que poner que tenía sangre en la cara y yo se la estaba limpiando, me dijeron, no lo toques tanto que se puede despertar y quiero que se despierte por sí mismo, me dijeron, que no le estimule contacto en la cara. Claro, pero eso es una anestesia general. Es una Tenés anestesia razón, general donde el tenés paciente está razón, intubado, perdón. ¿no? Sí, 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 me equivoqué ya. Ahora la Claro, pues, acá pensé bien, sí. justamente, acá lo que estamos haciendo es, no estamos haciendo una anestesia general. El paciente no está dormido, el paciente está despierto. Como tal vez se le pueda llegar a hacer una sedación, ¿sí? Si se quiere. Pero justamente la idea es hacer una anestesia regional que abarque alguna parte del cuerpo para evitar la anestesia general. Y lo que vos decís igual, sí, está bueno, lo podemos traer y lo podemos mencionar porque eso es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ahora salimos un ratito de anestesia regional y vamos a anestesia general. En una anestesia general se coloca una vía, se administran drogas por vía inhalatoria, por vía endovenosa y se genera una anestesia total. Cuando el paciente se empieza a despertar, lo que Gustavo decía es que él le estaba limpiando la cara y le dijeron, no lo hagas porque se puede despertar el paciente y es mejor que se despierte sin un estímulo brusco. ¿Por qué? Porque cuando uno se está despertando de la anestesia general, tiene colocado un tubo en la tráquea. Y la tráquea es una estructura muy reflexogénica, entonces, muy reflexógena. Entonces, si uno empieza a estimular la cara o cualquier parte del cuerpo, a veces ese estímulo hace que se despierte mayor de repente la sensibilidad y puede llegar a haber algún reflejo, ¿sí? Que irrite la tráquea y que genere, por ejemplo, un laringoespasmo, un broncoespasmo. Entonces, en el momento del despertar, está muy bien lo que te dijeron. Es preferible no estar tocando al paciente, limpiando, sacudiéndolo, ¿sí? Van a ver, seguramente en algún momento se van a encontrar con algún caso en el que esté ocurriendo esto y bueno, no es lo buscado, no es lo ideal, lo que queremos es que los pacientes se despierten tranquilos, ¿no? Así que está bueno igual que esto que traes, pero que quede claro que eso es dentro de anestesia general cuando el paciente está intubado. Para esto que estamos viendo ahora, el paciente puede estar despierto, no hace falta que el paciente esté dormido. A diferencia de un paciente pediátrico. ¿Sí? En un paciente pediátrico, sí, generalmente se duerme el paciente, se le coloca un tubo endotraqueal o una máscara laringia y después se realiza el bloqueo porque es muy difícil pedirle a un niño que entienda que se tiene que quedar quieto para que le pinchemos la espalda. ¿Se entiende? Bien, otra característica. Que es no selectivo. No selectivo se refiere a que no va a una estructura particular, sino que donde nosotros inyectemos el anestésico local, va a bloquear a todos los canales de sodio que encuentre. ¿Sí? Latencia quiere decir esto que hablábamos hoy, que no ocurre de forma inmediata, ¿sí? Sino que dependiendo de la técnica, ¿sí? Más o menos 5 minutos, ¿sí? Si es un bloqueo raquídeo, si es un bloqueo peridural puede ser un poco más, eh, pero se refiere a eso la latencia, el tiempo que ocurre desde el momento de la inyección hasta que evidenciamos los efectos del anestésico local. ¿Mm? Otra característica es la duración, ¿sí? Que es cuánto tiempo va a durar justamente el bloqueo. Generalmente, esto también hablando de anestesia raquídea,
dura aproximadamente 2 o 3 horas. También hablando de un bloqueo peridural de inyección única, ¿sí? En el que no se coloca ningún catéter, ¿sí? También dura más o menos 2 o 3 horas. Y otra característica es la intensidad, ¿sí? Que la intensidad va a variar depende de cuál es la fibra bloqueada y cuál es la dosis de anestésico, ¿sí? Pero todas estas características son importantes recordarlas porque son, digamos, características propias de un bloqueo por anestésico local. Ahora, ¿hay alguna otra sustancia que se pueda administrar junto con los anestésicos locales? Sí, muchas, varias, ¿sí? Y esto se los llama coadyuvantes, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ayudar, van a contribuir de alguna forma a la función del anestésico local, ¿sí? Y dentro de estas drogas encontramos, por ejemplo, agonistas alfa-1, como son la adrenalina o epinefrina. Vieron que ya vienen preparaciones, por ejemplo, de lidocaína con epinefrina, lido con epi, bupivacaína con epinefrina. ¿Mm? Algunas veces también los cirujanos preparan, mezclan directamente la lidocaína con ampollas de adrenalina, ¿sí? Acá les tiro una que por ahí les puede servir, sobre todo cuando estamos en hospitales. En los hospitales muchas veces pasa que venimos con racha de que tenemos drogas y a veces dejamos de tener alguna, ¿sí? Y la lidocaína con epinefrina es una droga muy útil. ¿Por qué? Porque tiene los beneficios de la lidocaína, pero con el agregado de adrenalina lo que permite es aumentar la duración del bloqueo, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta adrenalina genera vasoconstricción de los vasos, justamente, y se enlentece el lavado del anestésico local. Entonces, si tenemos la lido con epi al 2%, buenísimo, ¿sí? Pero hay una forma de poder prepararla, ¿sí? Que es en un frasco de lidocaína al 2%, colocar adrenalina. ¿Cuánto? Este es el tema. ¿Cuánto adrenalina? En una jeringa de 1 mililitro, la jeringa de tuberculina, se carga 0,1, ¿sí? 0,1 de la ampolla y se coloca en el frasco. Y eso equivale a la que viene fabricada, ¿sí? Eso por si alguna vez no tienen, es una forma de prepararlo. Entonces, la adrenalina es una de las más utilizadas. Otro coadyuvante importante que está descrito, pero no se suele usar mucho, es el bicarbonato, ¿sí? El bicarbonato lo que hace es disminuir la latencia, ¿sí? Hace que el anestésico local eh, logre su efecto de forma más temprana. Es decir, en vez de esperar esos 5 o 10 minutos, lo acorta ese tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque genera un medio alcalino, donde el anestésico local logra accionar de forma más rápida, ¿sí? ¿Cuál sería digamos, la situación contrapuesta? Sería, por ejemplo, un paciente que tiene por ejemplo, una infección de una herida. Las infecciones generan un medio ácido, ¿sí? Entonces, fíjense o van a ver que cuando hay un paciente que tiene una infección, una herida, o tiene alguna infección, no necesariamente por una herida, pero hay infección, el anestésico local tarda mucho en tomar o tal vez nunca toma, ¿sí? ¿Por qué? Porque en ese estado de acidez el anestésico local no puede actuar. El bicarbonato genera lo contrario, genera un estado alcalino. Entonces hace que el anestésico pueda cumplir su acción más rápido. ¿Cómo? Disminuyendo la latencia. Otros coadyuvantes, ¿sí? Son los opioides. Son también muy utilizados. Van a ver que muchas de las raquidias se acompañan con fentanilo, ¿sí? Con algunas gamas de fentanilo. También algunos con morfina. Y en algunos casos a veces se hacen anestesias raquídeas solamente con morfina, que en sí digamos, no es un objetivo anestésico porque
no van a poder bloquear todo el estímulo doloroso de la cirugía con la morfina intratecal o intrarraquídea, ¿sí? Pero es muy útil como una técnica para cubrir dolor postoperatorio, ¿sí? Muchas veces van a ver que ustedes lo van a ir viendo en la práctica, ¿sí? Pero es importante que ahora tengan en mente que los opioides son coadyuvantes para los bloqueos muy importantes, ¿sí? Como pueden ser el fentanilo y la morfina, siempre hablando a nivel central, ¿no? Estamos en regional central ahora. Otras drogas que se utilizan, corticoides, ¿sí? Como antiinflamatorios, también en casos de dolor crónico. Agonistas alfa-2, que son la clonidina, la dexmedetomidina, ¿sí? También prolongando el efecto del bloqueo. También hay descripciones de utilización de ketamina. Se ha descrito también inyección de neostigmina, pero ya tiene algunas particularidades, por eso les puse etcétera puntos suspensivos, porque pueden encontrar que se administran un montón de cosas. El tema es ver realmente si eso que se quiere administrar es útil para el paciente, es útil para nuestra técnica y si aporta algo, ¿no? Bien, entonces como les dije, los bloqueos que vamos a ver son estos tres. El primero es el subaracnoideo, ¿sí? Sinónimos del subaracnoideo: intratecal, raquídeo, medular, todo lo mismo. El otro bloqueo es el bloqueo epidural o peridural, ¿sí? Y el que vamos a ver últimamente, vamos a mencionar algunas cosas, es el bloqueo caudal. Que el bloqueo caudal es un tipo de bloqueo epidural, por eso está entre paréntesis. Bien, las indicaciones, esto no es algo que tengan que saber, las indicaciones, las contraindicaciones. Eso es una cuestión médica, eso lo va a decidir el médico, o sea, lo que está indicado o contraindicado, esto no les corresponde, pero sí está bueno que ustedes lo sepan o lo hayan visto como para que estén más en tema, ¿sí? Entonces, las indicaciones es cualquier procedimiento que se beneficie con la técnica, ¿sí? Básicamente acá no les dije nada. Lo importante es ver cuándo no, ¿sí? Cuándo no. Y esto a veces ustedes pueden participar porque a veces pueden ser que ustedes reciban al paciente o estén ahí en los primeros momentos del paciente y que el paciente diga, no, pero yo no quiero que me pinchen la espalda. Bueno, eso es la primer contraindicación para un bloqueo, ¿sí? La negativa del paciente. Siempre se respeta la decisión del paciente sobre su cuerpo, ¿no? Entonces, si el paciente no quiere el bloqueo, es la primer contraindicación que existe. La segunda es un mal estado general del paciente. Es un paciente que está deteriorado, que no goza de buena salud, de buen estado general, es una contraindicación, ¿sí? ¿Por qué? Primero, porque muchas veces estos pacientes pueden estar cursando algún estado acidótico, ¿sí? En algún extremo podría llegar a ser una sepsis, ¿sí? Pero a veces ya sin llegar a sepsis hay estados de acidez, que si hay un estado de acidez, el anestésico local va a costar que cumpla su efecto. Eso por un lado. Y por otro lado, recuerden que el anestésico local genera un bloqueo autonómico, sensitivo y motor. Si el sistema simpático autónomo de ese paciente está haciendo todo lo posible para mantener alerta a esa persona, mantener su presión, y nosotros vamos, su presión arterial, y nosotros vamos y hacemos un bloqueo y degollamos al sistema nervioso autónomo, degollamos a ese simpático, le estamos sacando el mecanismo que tiene ese paciente para poder mantener su vida. Entonces lo vamos a llevar a un estado aún peor. ¿Tá? Entonces, por eso, un mal estado del paciente, un paciente deteriorado, no es candidato a un bloqueo. Mm. Tercer contraindicación importante, la coagulopatía. Si el paciente no coagula bien y nosotros vamos a pinchar sin ver si vamos a atravesar o no un vaso, porque puede ser que lo hagamos, podemos tener después otras complicaciones. Por lo tanto, que el paciente no coagule bien es una contraindicación, por lo menos relativa, ¿sí? de los bloqueos centrales. O que en el sitio donde tenemos que punzar, ¿sí? existan
tatuajes hay una infección o alguna lesión que impide, ¿sí?, la realización del bloqueo en ese sitio. Profe, ¿por qué el tatuaje? No sabía eso. El tatuaje, digamos, también es relativo, ¿no? Si supongamos que tiene tatuada toda la espalda y es un paciente que no se puede, o que se vería perjudicado con una anestesia general y que tendría mejor salida con un bloqueo regional, tal vez hablando con el paciente y explicando, lo puede hacer. ¿Por qué está colocado dentro? Porque cuando uno hace un tatuaje, cuando uno tiene un tatuaje, las células quedan teñidas por el pigmento. Entonces, si uno punza a través de esa célula que está pigmentada y continúa avanzando, y no solamente que continúa avanzando a otra parte de piel, sino que entra al sistema nervioso central, arrastra pigmento hacia esa zona que es estéril. ¿Se entiende? Sí, sí, perfecto, gracias. Por la misma razón de que si tenés una lesión que tiene pus, una lesión que está inflamada, también pinchás ahí y arrastrás todos los microorganismos que estaban ahí cultivando, los arrastraste hasta el sistema nervioso central, por ese mismo motivo. Bien. Y otra cuestión importante, y acá sí ustedes tienen mucha participación, es el tema de la posición. ¿En qué posición se realizan estos bloqueos? ¿Sí? Y hay dos opciones. Puede ser en decúbito lateral, ¿sí?, como ven en esta imagen de arriba, o puede ser en posición sentada, ¿sí?, que es esta de abajo. Vamos a ir a la que tal vez ven más habitualmente, que es la de abajo, que es el paciente sentado. Fíjense cómo está el paciente. El paciente está sentada, esta está sentada con toda la cola apoyada, haciéndose una bolita hacia adelante, pero no completamente tirada, sino que mantiene su espalda recta e inclina los hombros y la pera, llevando la cabeza hacia abajo, ¿sí? Pero no toda la columna, no toda la espalda en diagonal. La espalda se mantiene recta y el hombro, el cuello, la cabeza es lo que se deja caer. Y fíjense las piernas. Las piernas están flexionadas. Y fíjense que es como que si estuvieran apoyadas en algún lugar, no están colgando de la camilla. Y eso es importante. Ahora después vamos a ver en otra imagen cómo es muy sutil. Pero lo que se busca con la posición es la apertura de las apófisis espinosas para que el espacio se abra y sea más fácil ingresar con la aguja. ¿Mm? Entonces van a escuchar. Hacete una bolita como si estuvieras en posición fetal. Esa es una. Eh, También se le puede mostrar al paciente y decirle, tenés que ponerte en posición, si esto fuera el gato contento, tenés que ponerte como gato enojado. Esa es una posición que a veces generalmente la gente la identifica, lo de gato contento y gato enojado, ¿sí? Entonces, para mostrarle que no tiene que arquear, sino que tiene que empujar la espalda hacia atrás. ¿Sí? Y bicho bolita, no sé, van a escuchar un montón de variaciones, pero siempre el objetivo es que los espacios se abran, ¿sí? Y tal vez, y esto que les decía, que las piernas no estén colgadas es re importante, porque si el paciente puede apoyar los pies, puede mantener toda la otra postura y lograr una correcta apertura de las apófisis. Entonces, si ven que el paciente está sentado y no tiene dónde apoyar, busquen un banquito, ¿sí? Buscan un banco, le ponen en los pies y es importante ese apoyo, ¿sí? También a veces los pacientes están muy nerviosos, entonces lo que puede hacer alguno es ponerse delante del paciente y ayudarlo sosteniéndole los hombros, que apoye la cabeza o que deje caer la cabeza y uno ayudando a sostenerlo, ¿sí? Y la posición en decúbito lateral, sí, esta posición se usa en pacientes que no pueden mantenerse sentados, en embarazadas que estar sentados le produce alguna compresión sobre la cava y genera hipotensión, por ejemplo. Entonces estar de costado a veces favorece. También en el paciente que se hace algún bloqueo sedado,
o dormido, ¿sí? Porque por supuesto tenerlo sentado conlleva más riesgo de lesionar que es tenerlo en decúbito lateral. Eh, y otro caso también de utilización de esta posición es cuando buscamos que el anestésico se vuelque hacia algún miembro en particular, ¿sí? Como habrán visto, dentro de los anestésicos hay uno que es el más habitual, que es la bupivacaína hiperbárica, que justamente se caracteriza porque tiene mayor varicidad, ¿sí? O mayor densidad que el líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a tender a caer en sentido de la gravedad. Si nosotros al paciente lo tenemos sentado, como tenemos acá, le hacemos un bloqueo con bupivacaína hiperbárica y lo dejamos sentado 5 minutos, probablemente se le va a dormir solamente el periné, la cola, ¿sí? Por eso cuando hacemos el bloqueo sentado, inmediatamente los acostamos si usamos bupivacaína hiperbárica. Si usamos bupivacaína hiperbárica acostado y lo dejamos también un tiempo, vamos a bloquear seguramente todo lo que sea el miembro inferior que se encuentra en el decúbito, que se encuentra abajo. Entonces, pongamos un ejemplo. Un paciente que ingresa para una cirugía de traumatología en la que se le va a colocar un, un clavo de fémur, supongamos, de la pierna derecha, ¿sí? ¿Qué posición, o sea, qué posición sería tal vez la mejor para que, si en la izquierda no le van a hacer nada y van a operar todo en la derecha, ¿sí? A veces es mejor usar la posición en decúbito lateral, disminuir la dosis, porque no va a ser la misma dosis para dormir las dos piernas que dormir una, se puede disminuir la dosis y se duerme solamente la pierna que se va a operar. Esa también es otra utilidad del decúbito lateral. Pero eso es solamente en anestesia raquídea con bupivacaína hiperbárica. ¿Está bien? ¿Alguna duda del tema posición? Es importante la posición. Diría que es de lo más importante, porque si el paciente no está bien posicionado, va a ser muy difícil encontrar el espacio. Profe, una consulta. Diga. Y la posición que hacen, que es como con las piernas cruzadas, tipo sentarse de indio, como le decían a los nenes que la suelen hacer para las embarazadas, que se agarren la panza y que se sienten con las piernas cruzadas. También, sí, esa también puede ser. Es una variante de la sentada, pero fíjate la particularidad. Los pies no están colgando. Claro. O sea, es importante que haya una base Ujú. eh, para poder mantener erguida la espalda y poder Sí, encorvar y sacar hacia afuera. Entonces, esa es una variante de la sentada que en vez de tener los pies apoyados en un banco, los tiene cruzados y apoyados sobre la misma camilla donde está la cola. claro, sí. Ok, perfecto, ¿Sí? gracias, profe. Es decir, Excelente. que no hace falta que esté sí o sí con las piernas en 90 grados. O sea, lo importante es que no estén colgando. Exacto, exacto, que no estén colgando. Que haya una base firme, donde los pies estén también apoyados. ¿Eh? Exacto, tan buenas las preguntas. Tan buenas pues son cosas que se ven y... No, o sea, si estás sentado, está bueno que los pies estén apoyados. No, puede ser 90 grados, más o menos, ¿sí? O esta otra variante. Muchas veces, muchas personas no pueden sentarse como indio. Entonces, bueno, en ese caso se buscará el banquito. Si se puede sentar como indio, buenísimo. ¿Mm? Generalmente, como dijeron, en las embarazadas, porque también eso genera, a veces la embarazada, al tener la panza, si tiene apoyadas las rodillas, si tiene apoyados los pies y se inclina hacia sus rodillas, se choca con la panza, entonces le resulta incómodo. En cambio, ponerse en indio, la panza queda en el medio y pueden volcarse hacia adelante de forma más cómoda. ¿Mm? Es más frecuente en embarazadas, de verdad. Bien. Entonces, en esta imagen, fíjense lo que les mostraba. Acá se ve desde atrás, esto es una imagen desde posterior, y esta es una imagen desde lateral.
primera impresión uno mire y dice, ah, pero son iguales. No, fíjense el detalle. Vamos a ir primero acá a la imagen A, donde están las vértebras vistas desde atrás. La primera está en extensión, ¿sí? Es decir, como si fuera encorvando llevando los hombros hacia atrás. Y la otra está en flexión, o sea, llevando los hombros y la cabeza hacia adelante. Fíjense la diferencia que hay del espacio negro, eso representa la apertura del espacio, ¿sí? Y fíjense también de costado, también tenemos en extensión y en flexión. Fíjense la distancia que hay entre las apófisis espinosas. Ese pequeño espacio hace la diferencia. Esa pequeña variación hace la diferencia al éxito de la técnica. ¿Mm? Y fíjense acá en esta imagen, bueno, sería una posición en decúbito lateral. La persona acá está ayudando a que el paciente adopte esta posición fetal, digamos, para que se abran las apófisis. Y lo que les marca acá son algunos reparos que tienen relación con algunas vértebras, como para poder identificar la altura en la que nos encontramos. Por ejemplo, el ángulo inferior de los omóplatos, ¿sí? Se corresponde con C7, ¿sí? Omóplatos o escápulas, ¿no? Después tenemos lo que mencionamos hoy, que a nivel de L1 están el final de la médula, principalmente hablando de adultos. Después, a la altura de las crestas ilíacas, van a ver que muchas veces los médicos, los anestesiólogos tocan las crestas y después tocan el medio, ¿sí? ¿Eso por qué? Porque desde estas crestas sabemos que estamos más o menos en L3, L4. Si desde ahí vamos al centro e identificamos el espacio, vamos a estar en L3, L4, que es un lugar seguro, porque la médula terminó en L1. ¿Mm? Y después otros reparos que encontramos más hacia abajo son los cuernos sacros, ¿sí? Que son más o menos a la altura de C2, donde se identifica un triángulo muy pequeño, no tan grande como está acá, más pequeño, más marcado en los pacientes pediátricos, que es el hiato sacro, ¿sí? Que eso va a ser de utilidad para el último de los bloqueos que vamos a ver, que es el bloqueo caudal. Bien, vamos a ir ahora en particular con cada uno de ellos. Esto era como algo más, algunas generalidades, ¿sí? Vamos primero con la anestesia raquídea, ¿sí? La anestesia raquídea, entonces, lo que busca es insertar la aguja a través de las estructuras para llegar al espacio subaracnoideo a nivel lumbar, donde se inyecta el anestésico local o el opioide, ¿sí? ¿Por qué dice a nivel lumbar? Porque una anestesia raquídea no se puede realizar a nivel torácico, por ejemplo. Porque hay peligro de lesión de la médula. Exacto, esa es la respuesta, porque la médula termina en L1. Entonces no podemos hacer una raquidia a nivel torácico porque le vamos a dar a la médula. Y si le damos a la médula, le generamos una parestesia, una parálisis, algún daño neurológico al paciente. Entonces, la anestesia raquídea, es importante esta parte de la definición, es volcar el anestésico, sí, en el espacio aranideo, pero a nivel lumbar, ¿Mm? Donde se inyecta el anestésico o el opioide, ¿sí? ¿Cuáles Profe, son las características? Sí. tengo una duda. ¿Por qué es que se llama espacio subaracnoideo y no subdural? Porque subdural es otro espacio. Mirá, Ujú. vamos a ir a la diapositiva donde estaban acá. Mirá. Vamos a ver, ¿cuáles son las meninges? ¿Cuáles son las membranas? ¿Sí? La que Sí, la está pía más cerca madre. de la médula es la pía madre, que es muy finita, está pegada a la médula. Ujú. Después, otra membrana es la aracnoides, ¿sí? Que es esta celeste que estoy marcando acá con la flecha. Y después tenemos la dura madre, que la dura madre sería la que está acá
en rojo. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la técnica subaracnoidea. Por lo tanto, está por debajo del aracnoides. Es todo esto que está acá. Ujú. Todo este espacio que está lleno de LSR, de líquido cefalorraquídeo. Y vos me decís por qué no se puede llamar subdural, porque el espacio subdural justamente es otro, es el que está por debajo de la dura madre. Está acá, entre la dura madre y la aracnoides. O sea que cuando nosotros bueno, cuando ustedes en realidad atraviesan las estructuras también atravesan la aracnoides. También, exacto. Ah, ok. Ok, buenísimo. Por eso. Y si no atravesás, si vos no atravesás la aracnoides, nunca va a venir LSR por la aguja. Y no vas a volcar el anestésico porque el anestésico tiene que ir justamente en el LSR. Y para llegar al LSR hay que atravesar todas las estructuras, incluidas la aracnoides. Hay que atravesar ligamento, hay que atravesar la piel, el tejido celular subcutáneo, atravesar el ligamento supraespinoso, interespinoso. Voy a marcar acá. La aguja viene en este sentido. Atraviesa la piel, el tejido celular subcutáneo, atraviesa el ligamento supraespinoso, interespinoso, el ligamento amarillo, el espacio peridural, o sea, la dura madre, el espacio peridural, todas las estructuras, atraviesa la última, digamos, antes de llegar al espacio subaracnoideo, que es la aracnoides, ¿sí? Y llegamos a este espacio. Una vez que llegamos a este espacio, va a empezar a venir LSR por la aguja y ahí sabemos que estamos en el lugar adecuado para inyectar el anestésico o el Genial. opiáceo. Ujú. La Entonces, única... subdural no. Nunca se pone nada en el espacio subdural. No. O sea que si lo veo escrito subdural en algún lado, lo descarto, está mal. Subdural, sí, no. No. Los Ok. bloqueos son subaracnoideo, que es el que estamos viendo ahora, y después el otro es peridural, ¿sí? Sí, Que no es bueno, lo mismo que subdural.